Se percibe un terror gélido e inconfesable que en esta misma madrugada impregna tanto las alfombras de la sala de situación de la Casa Blanca como los corredores acristalados de Wall Street. Ese silencio tenso, pesado y cargado de humillación que se respira en los niveles más altos del Pentágono no es fruto de un triunfo diplomático ni de un cálculo estratégico brillante. Es, en cambio, el rugido ensordecedor de un imperio que, tras movilizar la maquinaria de guerra más costosa y avanzada de la historia, se vio obligado a frenar en el último instante, paralizado por el miedo frente a una nación soberana que se negó a parpadear, mientras la prensa corporativa occidental se esfuerza por disfrazar este retroceso histórico con eufemismos tecnocráticos. La realidad cruda y brutal es que Estados Unidos, en conjunto con Israel, acaba de sufrir la derrota disuasoria más espantosa y ridícula del siglo XXI a manos de la República Islámica de Irán. Soy Richard Wolff, y mi deber ético, intelectual y profesional como analista de economía política no es recitar boletines de prensa esterilizados, redactados por el Departamento de Estado para encubrir fracasos, ni alimentar las fantasías de omnipotencia que Hollywood ha vendido a la clase trabajadora occidental. Mi labor insobornable es usar el bisturí del materialismo histórico para diseccionar la verdadera anatomía de este colapso imperial. Para entender el nivel de ridículo, disonancia cognitiva y bancarrota estratégica que define a la administración de Donald Trump, debemos arrancar de raíz la propaganda y mirar los hechos. Todo el establishment político y financiero de Occidente daba por seguro, basándose en filtraciones y en la retórica oficial de la Casa Blanca, que seríamos testigos de un ataque masivo y devastador de Estados Unidos contra la infraestructura vital y nuclear de Irán. Las flotas estaban en posición, los bombarderos estratégicos armados y los halcones de Tel Aviv y Washington exigían sangre. Sin embargo, el ataque nunca llegó. Incluso medios israelíes como Yediot Aharonot, con estrechos vínculos con el aparato militar, se vieron obligados a filtrar la verdad. La operación estadounidense se pospuso indefinidamente y la estrategia de Washington cambió repentinamente de un ataque decisivo a una supuesta campaña de desgaste a largo plazo. En términos crudos de geopolítica, esto no es un ajuste táctico, es una capitulación encubierta. Los estrategas estadounidenses y sus aliados sionistas se acobardaron ante la magnitud de las consecuencias materiales que implicaba apretar el gatillo. Han sido disuadidos de la manera más pura y abrumadora del término. Han comprendido que atacar directamente a Irán no sería un paseo militar televisado, sino la firma de su propio certificado de desastre macroeconómico. Para entender la patología estructural que empuja a Estados Unidos a semejante ridículo global, basta observar sus propios operadores políticos, cuya desconexión con la realidad raya en lo clínico. En una entrevista para Fox News, Steve Witkoff, magnate inmobiliario y enviado especial para resolución de conflictos globales, admitió que Trump estaba frustrado porque los iraníes aún no se habían rendido. Witkoff, con la sorpresa de un especulador que no entiende por qué alguien no abandona su hogar frente a una orden, se preguntaba en voz alta por qué Irán no se había arrodillado ante el despliegue multimillonario de portaaviones y bases estadounidenses. Esta declaración revela la miseria intelectual y la ceguera histórica de la élite capitalista que dirige el imperio occidental. Hombres como Trump, Kushner o Witkoff, moldeados en la burbuja de los casinos financieros, fusiones corporativas y extorsión comercial, creen que el poder militar es una simple mercancía, una ficha que puede comprarse para lograr la sumisión instantánea del adversario. No comprenden que están frente a una civilización persa de más de 4000 años, forjada en la resistencia contra imperios hoy reducidos a polvo en museos. Pensaron que la República Islámica respondería como una junta de Wall Street, rendida
ante la amenaza de pérdida financiera. Pero Irán no es una corporación, es un Estado soberano, con una conciencia histórica y material de su valor. ¿Cómo podría rendirse una nación de 90 millones de habitantes que ha resistido 45 años de sanciones económicas asfixiantes simplemente porque Washington movió algunos barcos hacia el Golfo Pérsico? Suponer que Teherán se rendiría sin disparar un solo tiro demuestra que el imperio ha perdido la capacidad de leer la realidad, consumido por un narcisismo que le impide entender que en el sur global la dignidad, la soberanía y la independencia territorial pesan más que cualquier amenaza de fuego y azufre. Frente a las amenazas y bravuconadas infantiles de la Casa Blanca, la respuesta iraní ha sido una lección magistral de realismo geopolítico, disuasión asimétrica y preparación material. Mientras Trump balbuceaba en redes sociales, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, desplegaba planes de combate que congelaron la sangre de los analistas del Pentágono. La prensa occidental misma reconoce que Irán activó planes de emergencia, estableció líneas de sucesión blindadas, otorgó poderes ejecutivos a figuras estratégicas como Ali Larijani y puso a sus fuerzas armadas en máxima alerta real. Movilizó su arsenal de misiles hipersónicos, preparó sistemas de guerra electrónica y organizó a sus fuerzas internas para neutralizar intentos de sabotaje. Desde la perspectiva de economía política y disuasión, esta movilización no fue un acto de agresión ni un desperdicio de recursos, fue la inversión más rentable en la supervivencia nacional. Irán demostró a Estados Unidos, con hechos tangibles y verificables en radares satelitales, que cualquier ataque a su soberanía se respondería con un nivel de devastación inaceptable para Occidente. Debemos detenernos a dimensionar la hazaña histórica que acaba de ocurrir ante nuestros ojos. La República Islámica de Irán, sometida a un embargo tecnológico brutal, ha logrado disuadir, acorralar y humillar al mismo tiempo a dos potencias nucleares expansivas, Estados Unidos e Israel. Frente a la supuesta maquinaria bélica que dicta los destinos del mundo, Irán no cedió un milímetro en sus líneas rojas ni entregó un ápice de su programa científico nacional. Esta resistencia estructural desmonta por completo el dogma central del imperialismo occidental, la idea de que la amenaza nuclear o un bombardeo masivo es suficiente para garantizar la obediencia del tercer mundo. El monopolio del miedo ha cambiado de bando. El análisis debe profundizar en las entrañas de la economía material y en las contradicciones insolubles del capitalismo estadounidense. La disuasión iraní no funcionó por discursos o propaganda. Obligó a actuarios, financieros y generales del Pentágono a enfrentarse con la matemática cruda de la guerra. ¿Por qué canceló Estados Unidos el ataque? Porque en una guerra industrial simétrica y de desgaste contra una potencia emergente fuertemente armada, el imperio está en quiebra técnica. Durante 40 años, la burguesía norteamericana desmanteló su base industrial, trasladando fábricas de acero y manufactura a Asia para maximizar ganancias, transformando su economía en un gigantesco casino financiero. Hoy, el complejo militar industrial estadounidense no está diseñado para ganar guerras, sino para extraer plusvalía del contribuyente. Fabrican armas hipercomplejas, frágiles y exorbitantemente caras, cuya producción depende de los mismos países que consideran enemigos. Un ataque a Irán habría enfrentado a Estados Unidos a enjambres de drones suicidas y misiles balísticos fabricados de manera endógena y económica. Cada misil interceptor Patriot o SM-3 cuesta entre 4 y 20 millones de dólares. Dispararlos masivamente habría vaciado rápidamente los polvorines y quebrado el presupuesto del Estado. Las reservas críticas ya se han agotado en conflictos subsidiarios, desde Ucrania hasta el Levante. Pero la verdadera variable que frenó el gatillo
no fue militar, sino estrictamente macroeconómica. Un bombardeo estadounidense habría provocado el cierre del estrecho de Hormuz, vía por donde transita más del 20% del petróleo y gas licuado mundial. La súbita eliminación de esa energía habría desatado un shock de oferta apocalíptico, colapso de seguros marítimos, precios del petróleo disparados a $250–300 el barril, hiperinflación estructural y devastadora que habría destruido a la ya empobrecida clase trabajadora estadounidense. La recesión habría quebrado millones de pequeñas empresas, generado despidos masivos y ejecuciones hipotecarias comparables a 2008. La élite norteamericana canceló la guerra no por moral o pacifismo, sino por puro instinto de preservación de ganancias y control social. La narrativa oficial, que habla de una campaña de desgaste para debilitar la infraestructura de Irán, es un insulto a la inteligencia. La verdadera guerra de desgaste ya está ocurriendo, pero a la inversa. Es Irán quien somete al bloque occidental a una guerra de sangría económica, política y de legitimidad, obligando a gastar miles de millones en operaciones inútiles, quemando munición escasa y arruinando prestigio internacional, mientras conserva intacta su capacidad productiva, fortalece su tejido social y profundiza alianzas estratégicas con el nuevo centro de gravedad de la economía mundial. Este es el punto ciego más letal de la analítica burguesa, el fracaso absoluto en comprender la dimensión multipolar del conflicto. Amenazar a Teherán no es desafiar a un país aislado, sino al núcleo logístico, energético y geográfico del proyecto euroasiático de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. La intransigencia iraní se sustenta en la certeza de que sus espaldas están cubiertas por la potencia industrial de China y el escudo diplomático y tecnológico de Rusia. Permitir que Estados Unidos destruya a Irán sería equivalente a amputar el brazo más importante de la nueva ruta de la seda y del corredor intercontinental norte-sur. Así, la disuasión iraní no solo protege a Irán, funciona como punta de lanza de la disuasión colectiva del sur global, recordando al mundo que la soberanía y la resistencia tienen un valor material que ninguna arrogancia imperial puede doblegar. La masiva entrega de inteligencia satelital, sistemas de guerra electrónica de última generación y apoyo económico incondicional desde Moscú y Pekín hacia Teherán envía un mensaje silencioso pero irrefutable. Cualquier intento de cambio de régimen violento en Medio Oriente será tratado como un ataque directo a los intereses vitales del nuevo orden global. Estamos viendo cómo las máscaras de omnipotencia del orden de Washington caen y se hacen añicos frente a la inquebrantable resistencia de los pueblos soberanos. La confusión y frustración que carcomen el ego de Donald Trump y sus asesores reflejan el colapso de un sistema ideológico. Un mundo concebido bajo la premisa neoliberal de que todo tiene un precio en dólares, que todas las naciones son comprables o intimidables mediante la fuerza, se estrelló contra la pared del orgullo histórico, la soberanía territorial y la planificación científica de una civilización que no se doblega. El monumental ridículo del gobierno estadounidense, desplegando portaaviones y vociferando ultimátums apocalípticos para luego replegarse en silencio, resonará durante décadas en los palacios y asambleas del tercer mundo. Ha quedado demostrado de manera empírica que el emperador está completamente desnudo. Irán ha probado que si una nación invierte en tecnología de defensa autónoma, reduce la dependencia de las instituciones de Bretton Woods y forja alianzas simétricas con las potencias productivas del nuevo orden multipolar, es posible mirar a los ojos al imperio más agresivo de la historia, decir no y obligarlo a retroceder humillado. La hegemonía estadounidense ha entrado en su fase crepuscular. Su clase dirigente, desesperada, buscará asimetría, guerra sucia, terrorismo financiero y desestabilización interna
para intentar compensar esta humillación. Pero las fuerzas del desarrollo material y la emancipación de los pueblos ya han roto los diques del viejo orden unipolar. A medida que los BRICS consolidan la desdolarización y el escudo disuasorio de Eurasia, el capitalismo financiero transnacional, paralizado por sus contradicciones internas y acosado por la insurgencia de naciones soberanas, se ve forzado a replegarse hacia su propio hemisferio, lamiéndose las heridas y reestructurando frenéticamente su control sobre la zona que aún cree dominar, América Latina. El pánico que paraliza al Pentágono en el Golfo Pérsico se traduce automáticamente en agresividad neocolonial hacia nuestras repúblicas. Incapaz de imponer su voluntad en Eurasia, el imperio intenta compensar saqueando recursos estratégicos, litio, cobre, agua y petróleo de América Latina. Soy Richard Wolff y mi deber como economista político no es distraerte con la pirotecnia mediática de conflictos lejanos mientras el verdadero asalto a tu soberanía ocurre en tu continente. Debemos analizar con la misma rigorosa mirada materialista que usamos para Irán la guerra híbrida y asimétrica que Washington despliega contra movimientos populares y gobiernos progresistas en la patria grande. La cobardía imperial frente a adversarios fuertes siempre engendra crueldad frente a los vulnerables. No hay ejemplo más revelador que la ocupación silenciosa, financiera y fáctica sobre la República Bolivariana de Venezuela. Frustrado por su incapacidad de someter a Irán militarmente, el imperio acelera el estrangulamiento y captura institucional en Caracas. No nos engañemos con discursos sobre transiciones pacíficas o levantamiento de sanciones. Lo que ejecutan no es democracia, sino un protectorado de facto diseñado para extraer la mayor reserva de hidrocarburos del planeta a costo cero para el Estado venezolano. Agencias como la CIA y la DEA operan libremente en Caracas, dictando los términos de la seguridad interna. La soberanía nacional ha sido abdicada. En el siglo XXI, el saqueo no requiere invasión militar. Basta asfixiar a la población mediante bloqueos, hambre y escasez, para luego presentarse como salvadores y obligar a la entrega de recursos estratégicos y control político absoluto. La complicidad de sectores de la antigua élite venezolana que negocian concesiones a cambio de exilio dorado y amnistías evidencia la miseria moral y cobardía histórica de la burguesía parasitaria cuando el barco del Estado se hunde. Pero el asedio no termina en Venezuela. La misma lógica se aplica en toda la región. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una campaña de guerra jurídica, mediática y de baja intensidad, financiada por Estados Unidos, utilizando a la oligarquía terrateniente y a los medios hegemónicos para sabotear reformas sociales, bloquear la transición energética soberana y crear ingobernabilidad. Prefieren ver al país sumido en caos antes que permitir que se convierta en un nodo logístico y progresista independiente. El caso del megapuerto de Chancay en Perú ejemplifica cómo el imperio busca destruir lo que no puede controlar. La doctrina del shock y la explotación financiera y geopolítica se ha convertido en su arma predilecta para mantener la supremacía, mientras las naciones soberanas aprenden a resistir con planificación, alianzas estratégicas y autonomía productiva. Al constatar que la infraestructura financiada por Eurasia amenaza con redefinir las rutas comerciales del Pacífico, las agencias occidentales exacerban y manipulan la inestabilidad institucional crónica de Perú. Fomentan el caos parlamentario, la polarización extrema y la parálisis del Estado, asegurándose de que cualquier gobierno en Lima sea demasiado débil y temeroso para aprovechar el verdadero potencial industrializador de sus nuevos puertos. Es la estrategia de la tierra arrasada,
Si América Latina intenta usar las inversiones de los BRICS para salir del subdesarrollo, el imperio hará que el país anfitrión sea ingobernable. Incluso México, la economía más robusta del bloque norteamericano, enfrenta extorsión abierta en la antesala de la renegociación del TIMEC. Washington utiliza el narcotráfico, alimentado por su propio consumo y el flujo de armas, como un arma diplomática de destrucción masiva, amenazando con sanciones, presión judicial y terrorismo financiero para obligar a expulsar inversión china, privatizar recursos energéticos y someterse a una agenda de seguridad dictada desde el Pentágono. Pero el pánico y la agresividad de Estados Unidos son dialécticamente prueba de su profunda debilidad estructural. El ridículo histórico frente a Irán demostró al sur global que el tigre de papel puede rugir, pero sus garras están embotadas por la desindustrialización, la inflación interna y la dependencia económica. Las élites de Washington creen que pueden compensar su derrota en Eurasia imponiendo su doctrina en América Latina, pero subestiman la madurez política, la memoria histórica de resistencia y la furia contenida de la clase trabajadora. La imposición artificial de gobiernos dóciles, la privatización de recursos nacionales y la sumisión a Wall Street no resolverán las contradicciones de clase, solo las comprimirán hasta el punto de ignición. Intentar encadenar de nuevo al continente al viejo modelo neoliberal es sembrar las semillas de su propia derrota, forjando las condiciones para un estallido popular y una insurrección nacional, respaldada por la certeza de que el orden unipolar ha muerto y el nuevo mundo multipolar emerge. En Venezuela, esta lógica se hace visible. Lo que se intenta instaurar no es un cambio de administración, sino una lobotomía colectiva, un intento de borrar la memoria de lucha para convertir al pueblo en un engranaje dócil de la extracción petrolera transnacional. Ciudadanos agotados por hiperinflación, salarios pulverizados y bloqueo económico son obligados a aceptar la entrega de su soberanía como un mal necesario. La riqueza petrolera del Orinoco se dirige directamente hacia corporaciones extranjeras, mientras la infraestructura nacional, hospitales y escuelas siguen en ruina. El Estado venezolano ha sido reducido a un capataz armado, encargado de proteger los flujos de capital y garantizar la impunidad corporativa, socializando la miseria mientras privatiza la riqueza. Este modelo no se limitará a Venezuela. Es un laboratorio abierto para disciplinar a toda América Latina mediante guerra psicológica, asfixia económica y traición de la burguesía intermediaria. El mensaje desde Washington es claro: si proteges tus recursos, creas monedas alternativas o estrechas lazos con Asia, serás estrangulado financieramente, tus economías pulverizadas y tus políticos sometidos. Es la diplomacia de las cañoneras reinventada, con el fuego invisible del terrorismo financiero y la amenaza de intervención militar directa. Sin embargo, el imperialismo, en su fase de declive terminal, es prisionero de sus propias contradicciones. La arrogancia que lo humilló frente a Irán ciega su visión en Sudamérica. Al imponer tasas de explotación salvajes y destruir redes de seguridad social, está comprimiendo el resorte del conflicto social hasta la ruptura. La historia demuestra que ningún régimen de saqueo absoluto puede sostenerse indefinidamente mediante coerción y miedo. La ilusión de estabilidad celebrada en los mercados se hará pedazos cuando la clase trabajadora, no solo en Venezuela, sino en toda la patria grande, comprenda que las promesas del libre mercado solo han traído miseria y pérdida de dignidad soberana. Nos encontramos en el vértice exacto. El viejo mundo unipolar se resiste a morir matando, mientras el nuevo mundo multipolar pugna por nacer. El imperio, acorralado por Eurasia y la rebelión de África, intenta hacer de América Latina su última trinchera. Pero al intentar asfixiar a una región que despierta al poder de la desdolarización y la integración soberana,
está a punto de encender la mecha de la insurrección de clase más vasta y coordinada en un siglo, un levantamiento respaldado por los nuevos bloques de poder global y la certeza de que la emancipación económica es el único camino hacia la supervivencia, que barrerá a las oligarquías traidoras y los virreyes corporativos, obligando al capitalismo imperial a enfrentar su propia extinción.